Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso virtual de Introducción a la Investigación en Seguridad del Paciente, que como saben consta de 8 sesiones y hoy vamos a presentar la tercera de ellas, cómo medir los riesgos asociados a los cuidados. Les recuerdo que las sesiones se graban y están disponibles en la web de la Organización Mundial de la Salud 2 días después de haber sido impartida. En este curso también les recuerdo que no hay examen ni se facilitará certificado o diploma. Además, durante mi presentación, ustedes podrán formular cuantas preguntas quieran utilizando el recuadro en el que pone Questions. Pueden formularlas a lo largo de mi presentación y al final de la misma yo intentaré dar respuesta a cuantas de ellas me sea posible por el tiempo. Si les quedan preguntas por responder, a través de la página de la Organización Mundial de la Salud, en unos días iremos dando la respuesta a las mismas. Bien, para los que se hayan incorporado en esta ocasión y no estuvieran en la sesión anterior, les diré que soy Jesús María Aranaz Andrés, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant y profesor de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. En esta sesión perseguimos los objetivos pedagógicos de conocer las fases de un estudio, conocer las fuentes de datos para llevar a cabo el estudio, conocer los tipos de diseño para medir la seguridad o la adversidad asociada a los cuidados, conocer los principales métodos epidemiológicos para hacer estimaciones robustas de la frecuencia de eventos adversos y describir los métodos validados por la Organización Mundial de la Salud. Como en las sesiones anteriores, aquí tienen una serie de cuestiones relacionadas con esta lección de respuesta múltiple, que les invito a intentar responder ahora o en otro momento, porque al final de la sesión les daré las respuestas y además las tendrán ustedes disponibles en la correspondiente página de la Organización Mundial de la Salud a que antes me refería. ¿Cuáles son las fases de un estudio? En realidad, un estudio lo único que persigue es responder a una pregunta. Eso es lo que se denomina la investigación. Para responder a esa pregunta necesitamos un diseño, que es el plan de estudio, y llevarlo a cabo. De esta manera, todo esto que ahora les estoy comentando forma parte de la hipótesis. Ya tenemos los hallazgos del estudio y tendrá una verdad ese estudio, es decir, una validez interna de los resultados para esa población que ha sido estudiada y una verdad general, o dicho de otra manera, una validez externa. Podemos perseguir como objetivo de la investigación en seguridad de pacientes cuantificar los eventos adversos, monitorizarlos o comprenderlos. Los diferentes diseños tienen virtudes que se reparten en cualquiera de estos objetivos. Los estudios de prevalencia, que más adelante les detallaré, son excelentes para cuantificar los eventos adversos. Además de cuantificarlos, monitorizarlos, puede llevarse a cabo este objetivo por medio de un estudio de prevalencia en panel o también denominado en abanico o mediante estudios longitudinales. Para comprenderlos son mejores los diseños de entrevistas o de análisis causal. Y los grupos focales, además de facilitarnos la comprensión, nos permiten monitorizarlos. Una cuestión clave antes de empezar. Nosotros tenemos una población diana y sobre esa población diana nos formulamos la pregunta de investigación. Obviamente no tenemos acceso a toda la población. Tenemos acceso o es viable una población para nosotros que se constituirá como nuestra población de estudio. Sobre ella, para no ser excesivos en el análisis y soportar un coste también excesivo, elegiremos una muestra mediante un determinado tipo de muestreo
y un concreto tamaño muestral. Una vez determinada nuestra muestra, aplicaremos a esa población elegible los criterios de selección y finalmente tendremos algunas pérdidas, es decir, nuestros participantes, como ven en este pequeño resumen a modo de puzzle, vamos teniendo determinadas pérdidas en el camino y son cuestiones que requieren una reflexión previa antes de iniciar cualquier tipo de estudio. Fuentes de información en este campo: la historia clínica del paciente, los sistemas de notificación y registro, las bases de datos informatizadas o la observación directa o encuestas. De manera clásica, se han utilizado como fuentes de datos para el estudio del riesgo asistencial las autopsias, las sesiones anatomoclínicas, más recientemente los análisis de las reclamaciones y demandas, los sistemas de notificación de errores, incidentes y accidentes de reciente incorporación, el análisis de datos administrativos, la revisión de la documentación clínica, la observación directa o las entrevistas con profesionales y la aplicación de técnicas cualitativas. Fíjense, las fuentes de datos para el estudio de los eventos adversos, según el tipo del estudio, tienen unas características de necesidades de recursos, de tiempo, de disponibilidad de documentación, de entrenamiento del equipo que va a llevar el estudio o de información y participación. A modo de ejemplo, la revisión de historias clínicas requiere recursos, requiere tiempo, requiere una documentación disponible en alto grado, requiere un equipo entrenado y, sin embargo, poca participación, puesto que con todos los previos se puede llevar a cabo el estudio. Fíjense cómo cambia el panorama en este último aspecto cuando lo que pretendemos es llevar a cabo entrevistas de profesionales. También necesitamos recursos y tiempo, pero necesitamos una elevada participación. En definitiva, las características en términos de recursos, tiempo, disponibilidad de documentación, entrenamiento de equipo y información o participación son diferentes según el método de estudio que seleccionemos. A la vez, las fuentes de datos para el estudio de los eventos adversos tienen, según cuál sea la fuente, unas ventajas sobre los otros y unas desventajas, como siempre. Por ejemplo, las sesiones anatomoclínicas son muy bien aceptadas por los profesionales y permiten sugerir fallos latentes. Por contra, se centran en errores diagnósticos y, en definitiva, tienen determinados sesgos asociados. El análisis de reclamaciones y demandas aporta una perspectiva diferente, nos permiten detectar fallos latentes, sin embargo, es un sistema que tiene numerosos falsos positivos y numerosos falsos negativos y, además, asociado el sesgo de notificación. Los sistemas de notificación y registro que nos permiten detectar errores latentes, además, pueden llegar a ser rutinarios y aportan perspectivas diferentes en función de lo que los profesionales hayan notificado, porque en muchas ocasiones un mismo problema es notificado por diferentes profesionales y tenemos detalles interesantes. La desventaja es el sesgo de notificación. Los análisis de datos administrativos tienen un muy bajo coste, pero claro, por contra, suelen ser incompletos y poco precisos. La revisión de la documentación clínica, que es de uso frecuente, entre sus desventajas puede estar la incompleta cumplimentación de los diferentes apartados y además tiene también ciertos problemas de fiabilidad de la valoración. Los registros médicos electrónicos son poco costosos, sin embargo requieren un esfuerzo importante inicial de diseño. La observación directa es potencialmente precisa. Además aporta información que no es disponible, que no está disponible por otras vías. Es costosa, pero sobre todo es difícil de llevar a cabo si no cuenta con el consenso de los profesionales que vayan a ser observados. El seguimiento clínico es potencialmente exacto, pero es costoso y es poco útil para detectar fallos latentes. En definitiva, el diseño de un estudio condiciona la validez, la utilidad y el alcance de sus conclusiones.
conclusiones. Por eso tenemos entre métodos, procedimientos y técnicas que seleccionar individuos, que recoger información y que analizar resultados. Diferentes tipos de estudios epidemiológicos podemos llevar a cabo, según el conocimiento previo del problema, según la actitud del investigador, según exista o no grupo de comparación o en función del tiempo y seguimiento de los casos. Veamos el primero de ellos, los tipos de estudios epidemiológicos según el conocimiento previo del problema. Podemos encontrarnos, por lo tanto, ante estudios exploratorios, que son útiles en la fase inicial del estudio de un problema, que sirven para generar hipótesis y, por lo tanto, son casi siempre estudios descriptivos. En la otra banda tenemos los estudios explicativos. Son útiles para verificar hipótesis generadas en estudios anteriores y, en este caso, pueden ser observacionales o experimentales, según exista o no asignación al azar de los individuos incluidos en el estudio. Desde la perspectiva del investigador, la posibilidad de agrupar los estudios es en observación o intervención. Estudios observacionales, en ellos lo que se hace es dejar que la naturaleza siga su curso. El investigador mide, pero no interviene. Mientras que en los estudios experimentales o de intervención implican el intento activo de cambiar un determinante de la enfermedad, exposición, conducta, lo que sea. Y además existe división al azar de los individuos incluidos en el estudio. Desde otra perspectiva podemos clasificar los estudios en función de que exista o no grupo de comparación en descriptivos, y tenemos desde las series de casos, estudios de prevalencia, o estudios antes-después, cuando la unidad de análisis no es el sujeto, sino el grupo, tendencias o series temporales, correlación ecológica o mortalidad proporcional. Cuando contamos con grupo control, de nuevo tenemos dos grupos de estudios, los experimentales, ensayos clínicos o ensayos comunitarios, y los analíticos, casos y controles y cohortes. Les he mostrado en la presentación con un trazo menos intenso los experimentales, porque ciertamente tienen poca cabida en el campo de la seguridad, como intentaré exponerles un poquito más adelante. En función de que haya seguimiento de las personas a estudio y del tiempo de la realización del estudio, contamos con, por un lado, los estudios transversales en los que no hay seguimiento, es decir, en un mismo momento se realizan todas las mediciones de factores de riesgo y de consecuencias y, por lo tanto, son útiles para describir variables y sus patrones de distribución, pero no para realizar asunciones de causa-efecto. Por contra, en los estudios longitudinales hay seguimiento y en este caso pueden ser retrospectivos cuando los hechos ya ocurrieron o prospectivos cuando las variables predictoras se miden antes de que se produzcan las consecuencias cuando están ocurriendo en ese momento dado. Bien, en una especie de tabla resumen, podemos decir que los estudios epidemiológicos pueden ser experimentales, ensayo clínico, poco utilizado en nuestro medio, en el campo de la seguridad del paciente, o bien observacionales, descriptivos y analíticos. Los descriptivos son los estudios transversales o de prevalencia y los analíticos son estudios de seguimiento, cohortes o de casos y controles. Les decía que se utilizan poco los ensayos clínicos en este campo porque realmente, ¿cuál es la evidencia de que la evaluación de dispositivos y tecnologías, los sistemas de apoyo a la decisión, el trabajo en equipo y su gestión, los sistemas de notificación, el análisis de causas, la comunicación estructurada o el uso de checklists y la mejora de la cultura y la resiliencia mejoren la seguridad del paciente? Los ensayos clínicos proporcionan la mejor evidencia, como todos ustedes seguramente conocen, sobre la eficacia terapéutica, pero ¿sirven para evaluar resultados de la introducción de un sistema de notificación, cambios organizativos o la utilidad de la quimioprofilaxis quirúrgica o su aplicación, por ejemplo? En seguridad del paciente, como en otros campos aplicados, más que la evidencia suficiente, es importante la evidencia aceptable, y esta tiene poco que ver con los ensayos y mucho con la comprensión clara
de la finalidad y la naturaleza de sus objetivos. En el excelente trabajo de Lieb se realiza una reflexión acerca de cuál es la eficacia de los diferentes métodos de detección de eventos adversos. El autoinforme voluntario identifica un 0,2% de eventos adversos, que pasa a un 0,7% cuando el método de detección es examen de pacientes. Si realizamos cribado por ordenador, podemos encontrar un 3,8%, que pasa a un 6,5% cuando utilizamos revisión de historias clínicas, o hasta un 10% si este sistema se ve complementado con el uso de la información disponible en ordenador o online. Tenemos un campo importante, el de la seguridad del paciente, que tiene múltiples dimensiones y por lo tanto tiene un problema, y es que la información sobre la misma se encuentra fragmentada a su vez en múltiples subsistemas. Tenemos bases de datos, por ejemplo, en nuestro medio, el conjunto mínimo básico de datos hospitalario, o sistemas de vigilancia epidemiológica, nosocomial, infección asociada a los cuidados, sistemas de farmacovigilancia y declaración de reacciones adversas medicamentosas, sistemas de hemovigilancia o sistemas de notificación. Es decir, tenemos muchos subsistemas, por lo tanto, tenemos una necesidad importante de conseguir la integración de estos subsistemas. La información fragmentada en los diferentes ámbitos, en atención primaria, medicamentos, urgencias, hospitales, tecnologías y productos sanitarios, complementada con los sistemas de notificación y registro y de vigilancia y control, tienen que conformar necesariamente, y estoy seguro que en breve así será una realidad, un sistema integrado de seguridad de pacientes. Puede incluso realizarse enlaces de la información sin grandes esfuerzos de todos estos subsistemas que les comentaba. ¿Qué medimos? Nos interesa todo. Nos interesan los eventos adversos a los cuidados, las consecuencias de estos eventos adversos, muerte, invalidez, etc. Nos interesan los errores como fuente del daño, errores de indicación, retrasos en el apoyo, errores en la realización, y nos interesa medir los factores que contribuyen a que tengan lugar eventos adversos. Fallos del sistema, de la infraestructura, de los procesos. ¿Y cómo medimos? Tenemos sistemas de recogida pasiva, de vigilancia pasiva. Entre ellos podemos incluir los sistemas de notificación de eventos adversos, que cada día se están extendiendo más y más. Tenemos también los sistemas de quejas y litigios, que son muy interesantes porque incorporan una perspectiva del paciente nada despreciable. Aunque, como les decía antes, esta recogida pasiva, este sistema de vigilancia pasiva tiene por contra esa gran desventaja de que arroja numerosos falsos positivos, numerosos falsos negativos. Y luego tenemos sistemas de recogida activa, unos sistemática y otros no sistemática. Entre la recogida sistemática tenemos como, digamos, método de referencia la revisión de historias clínicas como método cuantitativo. También tenemos como método de referencia cualitativo la observación y como recogida no sistemática desde las visitas de seguridad, los grupos focales, el análisis profundo de sus causas o los escenarios de simulación. La recogida activa sistemática es aquella que permite una estimación robusta de la frecuencia de eventos adversos. Es fundamentalmente la recogida activa sistemática quien permite hacer esto. La observación directa de profesionales es un campo interesantísimo. Es un diseño que permite detectar los errores activos y algunos factores contributivos de manera muy eficaz, los relacionados con los individuos, los equipos y las tareas de manera fundamental, de tal modo que a veces es el único método de obtener datos potencialmente precisos. Sin embargo, exige una formación interesante por parte de los observadores. Evidentemente se puede dar el sesgo del observado, del profesional al observado, el efecto Hawthorne, y se ha mostrado poco eficaz para la observación de factores contributivos más profundos. En mi experiencia,
Este sistema es muy adecuado, sobre todo cuando cuenta con el concurso, con el consenso de los profesionales que van a ser observados. Les he seleccionado uno de tantos, como les podía haber seleccionado, artículos que son excelentes ejemplos en nuestra lengua de observación directa de profesionales. La efectividad de una intervención para la mejora del cumplimiento de la higiene de manos en un hospital de tercer nivel, que pueden encontrar ustedes recientemente publicado en la revista Calidad Asistencial, que, insisto, pueden obtener a través del enlace que tienen en la presentación. Y les voy a relatar unos resultados muy preliminares de un estudio cuasi experimental que hemos realizado desde mi servicio en nuestro hospital, que ha utilizado como manual técnico de referencia para la higiene de manos el que tienen ustedes en la pantalla como imagen y que pueden descargarse tanto de la página web de la Organización Mundial de la Salud como del enlace que tienen que va directo a los documentos del Ministerio de Sanidad de España. Bien, pues le decía que resultados preliminares de este estudio son los siguientes. Fíjense, hemos llevado un estudio cuasi experimental en el que realizábamos una intervención de diferente intensidad en el servicio de cirugía y en el servicio de traumatología, dos intensidades distintas de la intervención para mejorar la higiene de manos. Y utilizábamos como servicios de control gine y urología. Pues bien, el periodo postintervención, en el caso de la intervención más intensa, multiplica por 2 sus efectos y casi también lo duplica en el servicio bueno, sin casi, lo duplica en el servicio de traumatología. En ambos casos, la diferencia alcanzó significación estadística y, sin embargo, como ven en la tabla, no hubo modificación en los servicios que actuaban de control. Por lo tanto, las intervenciones dan sus resultados de manera concreta, como más adelante espero poder comunicarles ya cuando tengamos el conjunto de los resultados. Este trabajo incorporó, por lo tanto, la observación directa. Vamos ahora a otro diseño. Vamos a referirnos a la epidemiología de los eventos adversos, que no es ni más ni menos que la recogida de datos estructurados, estandarizados, validados, exhaustivos o sobre una muestra. Son los métodos epidemiológicos quienes permiten la comparación en tiempo y en espacio. Esta es una interpretación del modelo que ya ustedes han presenciado en varias ocasiones en este curso, el modelo Rison, de los fallos y errores, y que, como ven, cuando las barreras, las defensas del sistema, las barreras actúan, evitan que los fallos de actividad o actos inseguros provoquen un evento adverso. Recuerden que estos fallos de actividad descansan en unas condiciones de trabajo de mayor o menor riesgo y además soportan unos fallos latentes de la organización y gestión. Bien, pues la aplicación de los métodos epidemiológicos va a alcanzar distintos niveles en este esquema. El primero, el diseño transversal o de prevalencia. Como saben, en un mismo momento observamos las circunstancias que rodean el hecho, en este caso, por ejemplo, del evento adverso. Por lo tanto, es difícil establecer qué va antes y qué va después, qué es causa y qué es consecuencia, porque ambas las medimos en un mismo momento. El método retrospectivo, los hechos ya han ocurrido y yo reviso la documentación, puedo llegar, por lo tanto, un poco más lejos. Porque al incluir seguimiento, el sujeto no había desarrollado un evento adverso durante el periodo de seguimiento puede o no llegar a sufrirlo. Y por lo tanto me permite conocer bastantes más cosas que el método transversal. El método prospectivo, puesto que la atención se está desarrollando en ese preciso momento, me puede llegar mucho más lejos en la comprensión del problema. Pero estos tres métodos, un poco más adelante les daré algún detalle, tienen lógicamente diferentes utilidades y también diferente coste. Y por lo tanto, la elección deberá venir condicionada por una mezcla de estas dos circunstancias, coste y beneficio en definitiva. Si nos posicionamos en el hospital como prototipo, pero pueden aplicarlo también a un centro de salud, tenemos el pasado, el presente y el futuro. Vamos a estudiar una hospitalización. Claro,
Pudo haber ocurrido un evento adverso de manera previa en atención primaria, en centro sociosanitario o en el hospital. Y ese evento adverso condicionar la actual hospitalización, es decir, ser la causa de ingreso. Pero también, durante su estancia, el sujeto puede desarrollar un evento adverso que es detectado en el curso de la hospitalización, aunque también el evento adverso puede tener su origen en esa hospitalización, pero no ser identificado hasta posterior contacto con el sistema sanitario en atención primaria, centro sociosanitario o bien en el hospital. Si lo que nos interesa es la incidencia hospitalaria, recuerden que el sujeto no tenía el problema y lo desarrolló en el curso D. Por lo tanto, son las 3 líneas rojas las que nos la definen. No obstante, en función de cuando pongamos el límite del estudio, si nos concretamos en el análisis exclusivo de la hospitalización, solo identificaremos la línea roja que está dentro del cuadradito azul. Posteriormente, o dicho de otra manera, si nuestro estudio incluye una observación post-hospitalaria, podríamos también identificar con precisión aquellos eventos que habían ocurrido en el hospital, pero que se detectaron más tarde. Si nuestro diseño es de prevalencia de encuesta transversal, que viene representada por esa línea vertical de color nazareno, pues claro, el evento adverso tiene que estar presente el día del estudio. No lo estarán, por tanto, aquellos que condicionaron la hospitalización si fueron resueltos, representados por las 2 líneas verticales que van del pasado al presente. Tampoco identificaremos la línea inferior dentro del cuadrado azul, porque significa que el evento adverso ocurrió antes del día de estudio y fue resuelta, y tampoco identificaremos los eventos adversos que ocurran después del día del estudio. Estos son limitantes que tenemos que conocer para decidir el diseño. Ese diseño, como les decía, transversal, prospectivo o retrospectivo, tiene ventajas e inconvenientes. El más económico es el transversal, es rápido, reproducible. Además, es suficiente para identificar áreas prioritarias de actuación. Es, a mi criterio, un excelente diseño y además permite detectar situaciones de alerta. Si lo aplicamos de manera repetida en el tiempo, tenemos esa prevalencia en panel a que antes me refería, que nos permite además llegar mucho más lejos de lo que es una foto fija. Claro, el inconveniente es que no hay seguimiento. Y por lo tanto son insuficientes para evaluar programas de reducción del riesgo, salvo que el diseño haya venido modificado en términos de prevalencia en abanico, prevalencia en panel, como que antes les decía. El estudio prospectivo que nos cuantifica la incidencia es costoso. Tiene una carga de trabajo importante. Es muy útil, pero es muy caro. Es por ello que el método de referencia ha sido básicamente el retrospectivo, porque tiene un coste intermedio entre el transversal y el prospectivo. Y, bueno, pues lo mismo que de modo parecido a como les decía al principio de la presentación, puesto que descansa en la calidad de la historia clínica, si esta no es buena, pues tendrá determinados problemas. Esos problemas en ocasiones los hemos subsanado con diseños transversales que, aunque se estudie un solo día, el paciente está hospitalizado y por lo tanto la información está disponible. En cualquiera de los casos, hemos de mediar ventajas e inconvenientes para seleccionar aquel que mejor se acomoda a nuestro interés. Estos 3 diseños se llevan a cabo por medio de la revisión de historias clínicas, siguiendo las recomendaciones que elaborara en el estudio de referencia el profesor Brennan en el estudio llevado a cabo en el estado de Nueva York. La historia clínica sometida a una guía de cribado, que es muy sensible y poco específica. En nuestro caso, tiene 19 criterios o condiciones alerta. Otros estudios han utilizado un número, pues básicamente entre 16 y 19 criterios con pocas variaciones. Este es el proceso que hemos seguido tanto en el Estudio Nacional de Eventos Adversos en España, el ENEAS, que fue de incidencia, como el IBEAS, que fue de prevalencia. Las condiciones de alerta negativas no se estudian, mientras que las positivas se someten a un análisis muy preciso y exhaustivo mediante el cuestionario MRF2, que es el patrón de referencia. Tiene su complicación. Imaginemos una neumonía en un paciente tras una cirugía. Si la causa había sido de esa neumonía la cirugía compleja y el mal estado del paciente, nos encontramos ante un evento adverso no prevenible.
Mientras que si la causa fue falta de asepsia, el lavado de manos instrumental sería un evento adverso prevenible. Pero claro, esto no es tan claro en la práctica. En la práctica nos encontramos con situaciones de esta complejidad. Por ejemplo, la infección de herida quirúrgica siempre está relacionada con la asistencia, pero depende de la vulnerabilidad del paciente, de sus factores de riesgo, del tipo de cirugía, limpia, contaminada o sucia, de las circunstancias de la intervención, de la preparación higiénica del paciente o de la quimioprofilaxis perioperatoria. De tal modo que si estamos ante una infección de herida quirúrgica tras una apendicectomía por una apendicitis flemonosa en una mujer de 16 años, habrá práctica total evidencia de que está relacionada con el manejo del paciente. Mientras que, si esta infección de herida quirúrgica ocurre tras una apendicectomía por una peritonitis apendicular en un hombre de 85 años, probablemente convendremos en que hay una ausencia de relación con el manejo del paciente. Por lo tanto, en este continuo del 1 al 7 o del 1 al 6, básicamente, se han movido el conjunto de los estudios epidemiológicos para clasificar y separar la complicación del evento adverso. Así, los pacientes incluidos en el estudio, algunos eran cribados como negativos y aunque fuera algún también falso negativo, no son seguidos. Los positivos, a su vez también hay algunos falsos positivos, han de ser eliminados del análisis y los verdaderos positivos, algunos no provocarán daño, incidente sin daño, otros provocarán daño, incidente con daño en nomenclatura OMS o efectos adversos asociados a la asistencia sanitaria en el estudio ENEAS, y además están las complicaciones, que son consecuencia del curso natural de la enfermedad. Los efectos adversos asociados a la asistencia sanitaria o incidentes con daño, a su vez, son más o menos evitables. El estudio ENEAS arrojó, como ya les decía en la primera sesión, un 8,4% de incidencia que pasaba a 9,3% si teníamos en cuenta aquellos que habían sido origen de la propia hospitalización, como les refería en el esquema. Mientras que el estudio IBEAS encontró una prevalencia del 11,4%. Un esquema parecido hemos seguido tanto en la Universidad de Zaragoza como en la Universidad Miguel Hernández en investigaciones que han sido tesis doctorales. Hemos desarrollado en la Miguel Hernández, bajo el sistema de revisión de historias clínicas, el análisis del impacto de la cirugía ambulatoria en el estudio de los efectos adversos en un servicio de cirugía general, la prevalencia e incidencia de efectos adversos ligados a la asistencia en el paciente pluripatológico en un hospital de atención a crónicos de larga estancia y el análisis del impacto de las características de los pacientes, de la asistencia sanitaria y del lugar de ocurrencia en el estudio de los eventos adversos detectados en un proceso de hospitalización. Bajo este mismo esquema se han desarrollado las tesis doctorales Efectos adversos en una unidad de cuidados intensivos y seguridad de la paciente y eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en obstetricia en la Universidad de Zaragoza. Y bajo técnicas cualitativas, una investigación también muy interesante, la contribución al estudio de la seguridad del paciente en centros sociosanitarios. En los enlaces que tienen en la presentación pueden ustedes encontrar la síntesis en la base de datos de TSEO de estas tesis y alumbrar ideas que les puedan servir a ustedes para conducir sus propias investigaciones. Como les decía, el estudio de ARCAS utilizó metodología cualitativa. Fue un estudio en 3 fases. Una primera fase la constituyó un Delphi, la segunda una encuesta y la tercera una aplicación de la técnica grupo nominal. El ámbito eran los centros sociosanitarios estatales en España, las residencias y hospitales de media y larga estancia, así como los profesionales que prestan atención en esos lugares. El estudio lo tienen de reciente publicación, pero ya disponible en la página web del Ministerio en el enlace que tienen en la presentación. Así pues, distintos ámbitos asistenciales, diferentes diseños. El estudio ENEAS, el estudio APEAS, el estudio IBEAS miden frecuencia, utilizan estudios epidemiológicos y por lo tanto pueden concretarse en un valor, cosa que no ocurre en los estudios cualitativos, como el estudio de ARCAS. Pero fíjense cómo, independientemente de este detalle, ambos estudios dan una información muy rica sobre
el problema que nos ocupa. No son, como les decía desde la primera intervención mía en la segunda sesión, métodos que entren en conflicto, más bien justo al contrario, son complementarios. Y no olviden al paciente como fuente de información, es otro tipo de estudios, habitualmente utilizaremos para ello la encuesta. En este trabajo que publicamos no hace mucho en la revista Medicina Clínica y que pueden ustedes encontrar por completo en el enlace que tienen en la presentación, fíjense ustedes cómo el paciente que recibe información del médico informa menos eventos adversos que el que no recibe información conveniente por parte del médico. De tal modo que incluso siendo un poquito más precisos, cuando nos interrogamos sobre si ha tenido que volver al médico porque el tratamiento le ha dado problemas, fíjense cómo prácticamente duplica el riesgo cuando el paciente ha recibido mala información o no ha recibido información que cuando ésta ha sido oportuna. Este es un campo muy interesante en el que recientemente hemos llevado a cabo otro trabajo que tienen ustedes en el enlace de esta presentación y que ha sido publicado por el Pan American Journal of Public Health. En este trabajo es muy curioso cómo si el paciente se queda con ganas de preguntar dudas al médico, multiplica por 3 el riesgo de tener un daño. Lo mismo ocurre cuando no tiene confianza en el médico. Y fíjense, si el paciente ha recibido buena información por parte del médico, tiene 3 veces menos eventos adversos que si la información ha sido mala. Este trabajo nos dio otra información para mí sorprendente, y es que el paciente también comete error, sobre todo en el manejo de la medicación, y curiosamente, para mi sorpresa, los pacientes que cometen más errores son los más jóvenes. Tal vez porque los pacientes de más edad tienen más interiorizado su papel de co-cuidadores en el proceso asistencial. En definitiva, una buena investigación exige elegir bien el método y adaptarlo. Les recomiendo la lectura de la guía de la Organización Mundial de la Salud a estos efectos y que también pueden descargarse mediante el enlace que tienen en la presentación. Y ahora, un pequeño reto. ¿Por qué no conocer lo que ocurre en nuestro propio centro? Les voy a dar 10 excusas para no investigar en seguridad del paciente. No les leeré todas, puesto que quedarán en la presentación, pero sí destacaré algunas. Excusas para no investigar en seguridad del paciente. No es posible dedicarle suficiente tiempo o recursos humanos. La calidad de los archivos no es buena. No está claro el compromiso por parte de la dirección. Hay cierto escepticismo sobre la eficacia de la investigación en la práctica clínica. O simple y llanamente no se comparte o se cuestiona la metodología. Pero les daré también 20 razones para intentarlo. No les leeré todas, porque les repito que quedarán en su archivo. 20 razones para intentarlo. El estudio que ustedes diseñen aportará áreas de mejora que beneficiarán a todos los pacientes. Permitirá conocer la magnitud del problema y priorizar las acciones a tomar. Será un punto de partida para la implementación de programas de mejora continua. Es una oportunidad para sensibilizar al personal hacia el cambio y la seguridad. Favorecerá, no les quepa la menor duda, la comunicación con el paciente y su familia. Permitirá que la atención esté centrada en el paciente. Generará evidencias y argumentos para la dedicación de recursos a la seguridad del paciente. Ampliará el horizonte y la mirada para ir más allá de los propios intereses. Además, pasar de una cultura de culpabilización a una cultura de mejora promoverá la cultura de seguridad y el incremento del compromiso. Concluyo, en consecuencia, indicándoles que existen diferentes métodos para medir los eventos adversos. Que cada uno de ellos tiene puntos fuertes y puntos débiles. Pueden ustedes utilizar la observación directa. He intentado proporcionarles información para que puedan desarrollarla de manera conveniente
útiles para llevarlo a cabo con eficacia. Pueden utilizar sistemas de vigilancia clínica o analizar datos administrativos. En mi opinión, la mejor estrategia de análisis combina diferentes métodos de medida. ¿Recuerdan que les ponía algunas cuestiones sobre esta lección? Y ahora van las respuestas. Solamente tienen ustedes que reflexionar sobre qué opción de respuesta es más apropiada a la pregunta formulada, dan un nuevo clic y les cambiará el color. Esa es la correcta. Lo mismo podemos hacer con la segunda pregunta. Reflexionan sobre las opciones de respuesta a la tercera, nuevo clic y tendrán la correcta. La cuarta, nuevo clic y tendrán la correcta, que en este caso son todas. Bien, me pongo por lo tanto a su disposición para las preguntas de aquellos que no las hayan ido formulando mientras les impartía yo la sesión. Y yo en estos momentos me dispongo a ampliar el chat para intentar darles contestación a sus cuestiones. Me formulan aquí una pregunta. Cuando hablamos de las fuentes de donde podemos obtener los datos, ¿en qué situación se encontrarían las quejas y reclamaciones de los pacientes y usuarios? Como fuente de datos es, como hemos dicho, de vigilancia pasiva, es administrativa, pero depende de las organizaciones. Se pueden, si tienen los centros desarrollados servicios con diferente nombre de atención al paciente, de atención al cliente, de atención al usuario, etcétera, etcétera, en ocasiones no solo tienen sus aportaciones en documento escrito, en bases de datos administrativas, sino que pueden entrevistarse con ellos. Es mejor esto que no limitarse a la simple lectura de los relatos de los pacientes. ¿Qué es mejor? ¿Método cualitativo? ¿Método cuantitativo? Ya les he comentado que no entran en conflicto, que son complementarios entre sí. Y me van a permitir que busque porque se me ha ido el ahora. Lo tengo de nuevo, el chat se me había ido, perdón. ¿Qué utilidad tiene el conjunto mínimo básico de datos para la identificación de eventos adversos y en concreto el marcador presente en admisión que se ha incorporado en diversos conjuntos mínimos básicos de datos? Bueno, supongo que esta pregunta procede de España, aunque hay algunos otros lugares de América donde también están utilizando algo muy parecido. A mi modo de ver, es desde luego una opinión personal, pero el conjunto mínimo básico de datos es muy útil para identificar problemas, no tanto para identificar eventos adversos, porque es muy difícil en ocasiones saber si lo que ocurrió guarda relación con la historia de la enfermedad y por lo tanto estaríamos ante una complicación o con los cuidados, en cuyo caso estaríamos ante un evento adverso. Por otra parte, hay algunas informaciones que aunque dan cuenta del daño, no podemos saber si ese daño guardaba relación con la vida común o con la atención sanitaria. Les pondré un caso, un ejemplo. Un paciente es atendido en un determinado servicio, por ejemplo de cirugía, e intervenido de una hernia inguinal. Recuerden que el conjunto mínimo básico de datos es una colección de datos que son extraídos de la historia clínica en un número determinado, en una aplicación concreta, en una base específica. Bien, pues si como diagnóstico complementario o como segundo diagnóstico apareciera, en el caso que les relato, una infección urinaria, ¿cómo sabemos que no era comunitaria y que acompañó al paciente el día que ingresó para la hernia inguinal
o que la desarrolló consecuencia de los cuidados. A partir de esa base rutinaria pero ya establecida, en muchas ocasiones es muy difícil establecer la diferencia entre complicación y evento adverso sensu estricto. Sin embargo, es una excelente base, muy barata, disponible para tener información sobre problemas. Aunque luego, insisto, tenemos que separar los que guardan relación con la vulnerabilidad del paciente, comorbilidades, etcétera, de las que están relacionadas directamente con la prestación de los cuidados. Sé que es un tema extremadamente complejo, pero existen estudios que evalúen de forma fiable y con rigor metodológico los costes de un evento adverso concreto. Hay pocos estudios, porque efectivamente los estudios de costes no son muy frecuentes en el medio sanitario, porque además la imputación de los costes es tremendamente complicada, pero efectivamente cada vez es un campo al que les invito a explorar, porque cada vez va a tener más importancia, pero es cierto que hay poca literatura al respecto. ¿Y cuál es el mejor enfoque para la atención primaria? Pues, desde mi punto de vista, habida cuenta de la frecuencia con la que ocurren las visitas y el no excesivo riesgo de instrumentalización de las mismas, el uso de informadores clave puede ser muy interesante. El papel de cortes periódicos en la prestación de los cuidados tipo APEAS también, y la mera opinión de los profesionales sobre su experiencia es un excelente enfoque. Pero todos ellos tienen cabida, sinceramente todos ellos tienen cabida. ¿Qué papel cumple el Protocolo de Londres para estudiar y analizar un evento adverso? El Protocolo de Londres será desarrollado en sesiones posteriores. Algún adelanto les hice yo en la sesión 2, en la primera de mis intervenciones. En definitiva, es una herramienta para investigar las causas profundas de un evento adverso. Es una herramienta que difiere poco del análisis causa-raíz. Tienen en común muchas cosas y muy pocas diferencias, y lo que hace es facilitarnos el análisis de un caso. Nos permiten conocer la contribución de las diferentes causas y los factores que las condicionaron. Es, por lo tanto, una aproximación al caso muy interesante para comprender la problemática, más que para buscar inferencia. ¿Qué contempla el cuestionario MRF2? El cuestionario MRF2 lo tienen ustedes disponible para su análisis en la página web, en nuestra página web, que es muy sencilla, proyectoidea.com. En realidad es un cuestionario modular que investiga, en primer lugar, si el evento adverso realmente ocurrió, cuál es su relación con los cuidados, en qué medida era o no evitable, en qué momento de la prestación de los cuidados ocurrió, cuáles eran sus causas, cómo podía ser evitado. Es un cuestionario bastante amplio que proporciona una información exhaustiva para conocer con precisión todo lo que ocurrió. Es un cuestionario que puede ser también utilizado para la investigación bajo el esquema del modelo de Londres, o incluso para facilitar en determinados casos el análisis causa-raíz. Es un cuestionario, el nuestro, que permite su introducción de datos en la aplicación SIPSEA y que permite el análisis en estudios permite llevar a cabo análisis en estudios de prevalencia, de cortes transversales, también de incidencia, permite el análisis de varios eventos en un mismo sujeto e incluso del análisis coincidente de incidentes sin daño con incidentes con daño o
auténticos efectos adversos. El estudio de incidencia se puede realizar sin cribado y solo en un servicio, por ejemplo, cirugía, y en un solo día. Claro, este es un esquema que perdón. El estudio de incidencia se puede realizar sin cribado, sí, y en un solo servicio también, en un solo día no, porque el estudio de incidencia requiere seguimiento. Podríamos utilizar en cualquier caso un solo día para seleccionar los pacientes y posteriormente, a través del histórico, revisar toda su historia clínica. Eso es otra historia. Si nosotros queremos saber en un día qué eventos adversos hay en un determinado servicio, por ejemplo, cirugía, la recomendación es un estudio de prevalencia. En situaciones de emergencia, ¿es viable medir los riesgos asociados a los cuidados? Por supuesto, supongo que se refieren fundamentalmente a servicios que tienen encomendada la atención a la emergencia. Si no fuera así, tendría que pensarlo con un poquito más de reposo. Sí, el efecto Hawthorne. Se trata de lo siguiente. El profesional que está siendo observado puede tener una conducta diferente a la que llevaría a cabo si no fuera observado. Ese es el sesgo asociado a ese problema. Creo que, aunque sintético, he podido ser preciso en la respuesta. Para priorizar los riesgos es más importante la incidencia o la gravedad. A ver, desde mi punto de vista y desde una perspectiva conceptual, para priorizar los riesgos es importante la frecuencia, la capacidad de detección, la gravedad, el impacto y la tendencia. Pero en realidad es suficiente con saber la frecuencia generalmente y la gravedad en una combinación de estos dos parámetros suele ser suficiente para priorizar los riesgos. Sin despreciar, como les decía, la capacidad de detección, porque si realmente estamos ante un riesgo importante por frecuencia y grave, pero que no tenemos ningún sistema para detectarlo, pues por más que lo prioricemos, poco avance podremos alcanzar, salvo el de que el impacto sea menor por abordaje rápido de sus consecuencias. Para analizar las historias clínicas debe ser el personal clínico o el administrativo también puede acceder. Bueno, depende. Si estamos hablando de la revisión del curso clínico, si estamos hablando de la consideración del curso clínico para establecer su asociación con los cuidados o para establecer sus consecuencias, su evitabilidad, pues es necesario que sea personal clínico. Si estamos hablando para la aplicación de rutinas a bases de datos, puede ser personal administrativo que además facilitará la tarea del clínico. Yo creo que en este campo no sobra nadie, en este campo caben todos. ¿Qué método sería el más adecuado para evaluar la calidad de la comunicación a pacientes y familiares cuando se ha producido un evento adverso? Pues aquí tenemos metodología cualitativa como más adecuada. Y podemos utilizar diferentes esquemas. Podemos utilizar expertos, podemos consultar a grupos de pacientes, a asociaciones de pacientes, a grupos implicados. Y también podemos simple y llanamente realizar encuestas a pacientes que han recibido la atención. Pero en definitiva es una sistemática de análisis diferente a la observación directa y también diferente al estudio epidemiológico. Como les decía al final de mi presentación, es un campo tremendamente sugerente y al que yo les animo también a asomarse. ¿Qué grupos son prioritarios para llevar a cabo estudios de eventos adversos? ¿Los adultos mayores, los niños o los adultos jóvenes? Pues depende. Es decir, más vulnerables son los más mayores y los niños. Pero también son vulnerables determinados grupos de adultos.
Todos los grupos tienen su problemática y en todos caben diferentes diseños para llevar a cabo investigaciones. Vamos a ver. ¿Cómo identificar complicaciones posquirúrgicas relacionadas con los cuidados del paciente en el hogar? Les recomiendo la lectura de ese trabajo que nosotros hemos utilizado para ver los errores que pueden cometer los pacientes y su contribución o no al daño, de reciente publicación, y que tienen el enlace en las presentaciones. Porque en definitiva es una exploración de los cuidados. En este caso concreto utilizábamos los propios pacientes, también su familia, y en alguna medida son muy útiles, no tanto para las complicaciones quirúrgicas, que también las oficinas de farmacia y en algunos escenarios los agentes sociales. Interesante pregunta. ¿Los estudios de observación directa requieren un supervisor capacitado? Requieren a alguien capacitado, no necesariamente supervisor. Requieren a alguien entrenado. Yo les puedo decir que incluso según cuál sea el campo, incluso no es necesario que tenga una cualificación clínica importante. Es importante que conozca qué es lo que tiene que observar y cuáles son las oportunidades de mejora que no se le pueden escapar. En nuestros estudios hemos utilizado desde residentes de medicina preventiva, becarios, estudiantes de ciencias de la salud, y bueno, pues les puedo decir que si están entrenados, perfectamente pueden llevarlos a cabo. ¿Cómo interesar al director del hospital para realizar estudios de esta naturaleza? Pues fíjense, es bastante sencillo, porque del conocimiento de la realidad en la que uno está inserto, solamente del conocimiento de esa realidad puede aparecer la oportunidad de mejora. Todas las aproximaciones a los estudios de costes que se han venido realizando ponen en evidencia que el impacto económico de los eventos adversos es muy importante. En esos campos sí que hay suficiente literatura, pero todavía es más importante la consideración de la proporción que de ellos son evitables. Evitable significa que puede no resultar daño del paciente, pero dense cuenta que de los sujetos que son dañados, algunos de ellos entrarán en conflicto con la organización. Y en función de ese conflicto tendrá publicidad. El impacto sanitario es importante y le preocupa al director, el impacto económico es importante y le preocupa al director, y el impacto social es también muy importante y de nuevo le preocupa al director. Vamos a ver. Me mandan un mensaje que tenemos que ir cerrando porque el tiempo se acaba. Les recuerdo que las preguntas que no hayan podido ser contestadas lo harán en la web. Me despido de ustedes y les recuerdo que el próximo día, este miércoles 16, a la misma hora, este curso continuará con la sesión impartida por el profesor Ezequiel García Elorrio desde Argentina, que lleva por título Comprender las causas. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Si alguna pregunta todavía no pudieron formular, pueden transmitirla a la Organización Mundial de la Salud y en la página web encontrarán la respuesta. Muchas gracias.